la idea. Entonces, tienen ustedes pues ya de cierta forma lo que es el trabajo que se ha venido realizando y pues con ello pudiéramos empezar a desarrollar algunas cosas interesantes con nuestros estudiantes, no obviando pues las diferentes limitaciones en las cuales nos hemos visto por todo lo que ha venido sucediendo, nos hemos visto empantanados. Hay algunos de ustedes que de pronto por la señal veo que se han estado saliendo o el mismo internet lo saca. De pronto pues voy a estar ahí un poco distrayéndome para volverlos a dar de alta, a modo tal que podamos estar pues todos presentes. Figuras de alcance mundial, en el cual déjenme ver qué está sucediendo por ahí. Bien, me parece que ya estamos en este sentido. Bueno, vamos a empezar con esta parte importante. Lo he manifestado como una situación más de lo que podemos hacer ante esta pandemia. Como todos sabemos, pues es a partir de los primeros meses de este año que empezamos a recibir ciertas noticias de algo que estaba sucediendo en un contexto chino. Y bueno, a partir de ello lo que vimos fue precisamente cómo la pandemia fue evolucionando, a tal grado que en marzo nosotros pues tuvimos que cerrar las escuelas y esto es algo inédito. No habíamos en los últimos tiempos, no habíamos visto esta situación en la cual pues nosotros podemos entonces ver que algo que no habíamos imaginado de pronto lo teníamos. Y seguramente el 2020 será considerado como el año de la pandemia, el año del COVID-19, y muchos los vamos a estar recordando durante bastante tiempo. Nuestros hijos, nosotros mismos, nuestros nietos seguramente estarán hablando de ello. Por esa razón, aquí lo importante es que nosotros veamos qué es lo que ha traído aparejado y sobre todo que veamos qué es lo que podemos hacer para salir de estas situaciones y prepararnos para algunas otras que de pronto pudieran llegar. Esta es, como dicen algunos de los autores a nivel internacional, esta es una de las primeras situaciones que empezaremos a vivir de aquí en adelante. Y lo importante es que podamos prepararnos de una mejor manera para dar respuesta diferente a todo lo que hacemos. Porque, como todos lo vimos, la pandemia nos tomó por sorpresa. Y de pronto no supimos qué hacer. Lo único que hicimos fue cerrar las escuelas, prepararnos para trabajar en unos primeros momentos a distancia, pero no más allá. En ese sentido, pues las escuelas cerraron y ahora los vemos precisamente como esos edificios un tanto abandonados que de cierta manera nos permitían llevar a cabo el aprendizaje. Pero tuvimos que cerrarlas y se tomaron acciones rápidas y para un tiempo breve. Pero aquí el problema que yo empecé a distinguir fue que algunas determinaciones pedagógicas las tomamos muy a la ligera, pensando que podíamos regresar en 15 días o después de las vacaciones de Semana Santa. Y solamente trabajamos cosas muy importantes. Sin embargo, a final de cuentas, sucedió que hubo una extensión de tiempo y todavía no sabemos si esto se reanuda en junio o tengamos todavía que seguir trabajando de esta manera en junio y julio o cerremos el semestre. Aquí la clave importante que nosotros debemos entender es que no estábamos preparados para este tipo de situaciones. A todos nos tomó por sorpresa. Nosotros, que es uno de los impactos más fuertes que ha tenido esta pandemia negativos, el hecho de haber cerrado las escuelas. Millones de niños están sin escuela todavía en estos momentos. Y bueno, a nosotros también nos afectó bastante. En ese sentido, pues lo propio que pudimos hacer fue usar algunos recursos conocidos y disponibles, los más prácticos que teníamos para dejarles instrucciones a los chicos que con los cuales pudieran trabajar. Algunos maestros recurrimos pues al lápiz y al papel, a darles algunas indicaciones que fueron fotocopiadas para que los papás o los mismos niños se los llevaran. Algunos otros pues utilizamos ciertos medios, aunque ya no los habían prohibido de que no era posible hacer grupos de WhatsApp, pues a final de cuentas también nos permitieron esa posibilidad para poder tener una comunicación rápida y eficiente con los padres de familia
y darles las indicaciones, pero las indicaciones eran muy concretitas, muy precisas. A final de cuentas, pues tuvimos también nosotros que hacer uso de estos medios y de pronto como maestros también nos vimos en esa necesidad. Si no utilizábamos el WhatsApp más que para algunas situaciones sociales, pues tuvimos ahora que echar mano de él para darle un sentido pedagógico, para establecer comunicación didáctica con nuestros estudiantes. Y bueno, aquí la cuestión siempre va a estar mediada por lo que es nuestro contexto. Sabemos muy bien, pues, el contexto en el cual la gran mayoría de ustedes se mueve, donde la comunicación no fluye mucho. Tenemos algunos datos interesantes, por ejemplo, a nivel México, a nivel República Mexicana, solamente el 70%, que estaríamos hablando en promedio de unos 80 millones de mexicanos, tiene acceso a la red y solo en algunos casos de manera parcial. De igual forma, de ese 70%, más o menos un 30% utiliza la red o internet para fines educativos. Los demás lo utilizan para cuestiones sociales o algunas otras cosas que puedan consultar ahí. Y lo importante es que a nosotros, en el área geográfica donde ustedes se ubican, aquí en el Estado de México, pues por lo general estas limitaciones de estar conectados en Internet, de acceder a la web, es muy, muy débil. Muchos chicos, de acuerdo a los datos que se tienen oficiales, una gran mayoría en esa región donde ustedes están, no tienen ni un celular o smartphone comúnmente, y bueno, los padres a veces lo llegan a tener, pero lo que menos lo llegan a usar es para cuestiones pedagógicas. Sin embargo, pues vimos que aún y con estas limitantes, pues también hubo quienes de pronto pues hicieron manejo de algunos recursos diferentes al WhatsApp o al dejarles algunas instrucciones a los chicos. Y bueno, de cierta manera utilizaron otros medios como Facebook, y algunos ya más aventajados que han estado trabajando en esto, pues empezaron a utilizar diferentes plataformas digitales de acuerdo a los recursos de sus estudiantes, de acuerdo a las posibilidades de sus estudiantes. Porque así como sabemos que hay quienes no tienen toda esta posibilidad, al menos de un smartphone o al menos de internet en su casa, sabemos que hay otros que sí los tienen y pues de manera muy abierta. Los mismos chicos han tenido que empezar a diseñar sus procesos de ahorro de datos en los celulares junto con los padres de familia para hacerse de estos recursos. Algunos otros hemos visto que como padres de familia han tenido que dar de alta ciertos planes de internet que les pudieran ayudar. Y esto ha venido sucediendo. Una de las cosas que vimos también de pronto fue que los padres de familia también estuvieron sorprendidos por esta nueva dinámica. Y algunos todavía sabemos que no se han comprometido de manera llena. Una de las cosas que debemos nosotros considerar es que los padres no llevan a cabo los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si para nosotros como maestros a veces se nos dificulta, para los padres es peor. Entonces también debemos ponderar que en una gran parte de nuestros estudiantes los padres no van a estar tan atentos como nosotros quisiéramos. Y esto porque ellos tienen otra dinámica y otras formas de trabajo y a veces también están muy limitados en el acceso a la información o el conocimiento porque algunos seguramente pues no tuvieron un amplio desarrollo académico en lo que fue su vida primaria. En ese sentido, pues también los chicos iniciaron una especie de nueva forma de aprendizaje, lo que ya en otros países se empezaba a manejar como el famoso homeschooling, y que a final de cuentas todos empezamos a tener roles diferentes, los padres de familia, los mismos alumnos, nosotros como docentes, y esto le dio un cambio muy importante al ámbito educativo. Yo le apuesto a que la educación inició en estos momentos una nueva forma de verla y sobre todo una transformación paradigmática de lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas. Y bueno, pues los más sorprendidos al final de cuentas fueron los padres que no saben cómo desarrollar algunas cosas, pero los chicos están ahí presentes y empezaron también a nuevas formas
de trabajo con el cual pudieran entregar, no todos, porque sabemos que hay algunos que debemos estarlos correteando, algunos que no han recibido todavía las diferentes indicaciones, pero esto lo importante es sobre todo que muchos empezaron también a ver la posibilidad de que es posible aprender fuera de la escuela. Y este es el cambio de paradigma muy fuerte que empezamos a vivir. Los maestros podemos llevar los aprendizajes de los chicos no solamente en la escuela, sino fuera de ella. Y esto es en lo que debemos tener una mayor conciencia. Y en esto los chicos deben estar sobre todo creciendo. La escuela en muchos casos ya va a estar muy limitada para todo lo que ellos se están encontrando y van a encontrar en el futuro si acceden a ciertas redes o tratan de encontrar información en otros lados. Entonces tendríamos que ver también cómo lo están viviendo los chicos, qué les está dejando de experiencia esta nueva forma de trabajo y de aprendizaje. Y pues bueno, a final de cuentas también debemos entender, los chicos están en la soledad desarrollando, la gran mayoría de ellos desarrollando sus aprendizajes y bueno, aquí la clave es que nosotros también los entendamos y seamos empáticos en relación a sus procesos que están recibiendo. Pero un problema que podemos vislumbrar muy fuerte fue el siguiente. No hubo un diseño didáctico y en algunos casos todavía no hay un diseño didáctico para que nosotros podamos desarrollar el trabajo fuera de la escuela y los chicos puedan desarrollar sus aprendizajes fuera de la escuela. En algunos casos, como podemos apreciar en la imagen, lo único que sucedió fue de pronto pues, auxiliarnos de nuestro único recurso o el que hemos hecho único recurso de acceso a la información, no tanto al conocimiento, el libro de texto. Y muchos pues, reducimos el trabajo que tendríamos que hacer solamente a darle ciertas indicaciones o instrucciones. Debes resolver la página tal de español, la página tal de matemáticas y me mandas tus resultados. Realiza este dibujo en tu libreta y me mandas los resultados. Y eso ha sido como que la propuesta muy básica en la cual algunos docentes nos metimos. Pero nuevamente vuelvo a insistir, esto no tiene nada de didáctico ni de pedagógico. En tal sentido, solamente desarrollamos un conjunto limitado de actividades que de pronto no nos ayudan mucho ni a ellos a lograr los aprendizajes, ni a nosotros a diseñar procesos de enseñanza a distancia. Y en este sentido, pues bueno, la SEP empezó a ofrecer algunos apoyos paliativos, ¿no? Que también sorprendieron de pronto, como este de Aprende en Casa, en el cual pues se vio la posibilidad de utilizar la televisión como medio para llevar a cabo estos procesos, pero también debemos considerar que los chicos no estaban acostumbrados a recibir las clases por televisión, salvo aquellos que están a lo mejor a nivel de telesecundaria. Pero aquí la clave está sobre todo en el hecho de que estos programas que la SEP empezó a implementar también tuvieron algunas, podríamos decir, deficiencias que de pronto no lograron impactar como se quería. Y pues bueno, ahora ya en la actualidad pues se está pensando abrirlo mucho más en potencia con toda esta propuesta de la unión que hizo la SEP con Google. Pero nosotros estuvimos al pendientes de todo esto y nos dimos cuenta de pronto que el tiempo de la emergencia sanitaria se alargó. Y bueno, los maestros seguíamos estando en confusión. ¿Cómo podemos nosotros empezar a trabajar a distancia? Y es algo que debemos seguir considerando porque esto no ha terminado. En primer lugar, una de las cosas en las cuales yo quisiera que tuviéramos conciencia es la siguiente, y no solamente estoy hablando de maestros de educación básica, estoy hablando de todos los niveles. Por decirles un ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de México hubo casos que pasó un mes y los alumnos no recibían ninguna clase por parte de sus maestros. Entonces esto de alguna manera se dio en todos los niveles. En primer lugar, porque la idea es que nosotros tengamos conciencia que lo que estamos haciendo a veces no es educación a distancia, ni en línea, ni alguna otra forma, porque pensamos de alguna manera
que lo que nosotros hacíamos en el aula es lo mismo como si lo trabajáramos a distancia. Y aquí la clave está en lo siguiente: es muy diferente el trabajo en el aula o presencial y una educación a distancia con alguna de las diferentes formas de aprendizaje, como aquí las vemos: aprendizaje ubicuo, a distancia, virtual, aprendizaje en red, teleaprendizaje, aprendizaje en línea, aprendizaje móvil, etcétera. Son cosas completamente diferentes, pero lo más importante, cada una de ellas debe trabajarse de una manera diferente y desarrollarse de esta misma forma. Aquí uno de los graves conflictos que vimos fue el siguiente: el destino nos alcanzó. El destino nos alcanzó como docentes que no estábamos preparados más que para dar clases de manera oral o dar algunas indicaciones en el aula, que a veces muchos ya lo tenemos tan bien dominado que ya sabemos lo que vamos a hacer, incluso ya ni siquiera nos atrevemos a planear, ya ni siquiera nos damos la oportunidad de diseñar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, esto vino de la mano sobre todo por el hecho de que muchos dejamos de prepararnos en las cuestiones digitales o de mediación digital para el aprendizaje. Solamente un dato que nos da INEGI: el 50% de los maestros, y esto es mucho, estamos hablando de 800,000 docentes en promedio que están frente al grupo, el 50% de ellos considera que los medios digitales no sirven para que el chico aprenda. Es decir, estamos hablando de un promedio de 400,000 docentes que piensan que este tipo de situaciones no trae resultados de aprendizaje. Y esa es una de las cosas que debemos cambiar. Le fuimos alargando los procesos de capacitación digital, de habilidades digitales y competencias en nuestra forma de profesionalismo, y la fuimos aplazando. En parte también, pues todas las malas políticas de gobiernos anteriores que no supieron hacernos llegar concretamente al desarrollo que teníamos nosotros que realizar. Porque esto no es nuevo. Si ustedes recuerdan, esto desde los años 90 empezó con lo que fue Escuela en Red. Después tuvimos un impulso en los años 2000 muy fuerte con lo que fue Enciclomedia. Habilidades digitales para todos posteriormente. Educación en red en el último sexenio, y ahora pues tenemos otra nueva posibilidad, pero de alguna manera como que hemos venido alargando durante 25 años estos procesos, pero el destino nos alcanzó. El destino nos alcanzó y muchos hemos tenido ahora que retomar esta esencia para poder trabajar. Amén, amén, les vuelvo a repetir, de los contextos diferenciados que tiene nuestro Estado de México. Y bueno, uno de los graves conflictos que también vimos o problemáticas fue que en el hecho de que no sabíamos qué es educación a distancia o en línea, de pronto muchos lo que hicimos fue intentar virtualizar lo tradicional. Y hemos visto maestros que, aunque utilizan, por ejemplo, esta plataforma de Zoom, lo que han hecho es ponerse un pizarrón en la parte de atrás y desde ahí dar sus clases como si estuvieran presencialmente con los chicos. Esto es otro de los problemas que estamos viendo. No, debemos entender que esto cambia completamente. ¿Qué lecciones nos está dejando la pandemia? Pues hay muchas lecciones. Puedo yo de alguna manera en este momento atraer estas 4, posteriormente hablaremos de otras. En primer lugar, una lección fuerte que nos está dejando la pandemia es el hecho de que es necesario potenciar escenarios resilientes. Esta es la clave. No porque la escuela se haya cerrado significa que nosotros vamos a dejar de trabajar o de enseñar y los estudiantes van a dejar de aprender. Entonces debemos nosotros crear escenarios resilientes para poder seguir trabajando y desarrollando los aprendizajes y las competencias de los chicos. No vamos a hablar, porque todos lo conocemos, de mis carencias, de mis pocos recursos que tienen los chicos, de las necesidades, todo eso lo conocemos. Pero a final de cuentas, en estos últimos meses, lo que hemos visto es la gran creatividad y compromiso de una gran mayoría de maestros que no han puesto como obstáculo el hecho de que los chicos no tienen recursos o el bajo nivel que tienen los padres, como para decir, por eso es que yo no estoy trabajando. Al contrario, ha habido escenarios resilientes muy importantes en los cuales hemos visto maestros que, a pesar de que sus chicos
no tienen los recursos necesarios, ellos se dedican a proveerlos de los mismos. Hemos visto casos inclusive de maestros que no se han quedado en casa. Cada semana van a sus escuelas a llevarle a los chicos, a los padres de familia, mejor dicho, a los padres de familia el material con el cual van a trabajar y van a desarrollar las actividades de sus estudiantes. Una maestra de Coatepec de Harinas recién me decía, yo he tenido que ir a la casa de algunos de mis chicos a dejarles el material y a motivarlos a que sigan estudiando. Entonces vean cómo de pronto esto también nos está obligando a potenciar esos escenarios resilientes y a sacar nuestra creatividad que estaba por ahí guardada. Una situación que también nos ha dejado esta pandemia, pues es el hecho de que estábamos muy, pero muy acostumbrados a la escolarización y al solo manejo del libro de texto. Y en este sentido tendremos que retomar este tipo de cosas. También así, algo que debemos entender es que la tecnología no ayuda en mucho si no está mediada o no tiene como base a la pedagogía. Ningún maestro va a ser sustituido por la tecnología, salvo los malos maestros. Ningún maestro puede pensar que la tecnología le va a resolver todos los problemas, porque a la tecnología la alimenta el diseño de trabajo que hace un buen maestro. Por eso es que decimos que ningún recurso tecnológico a distancia es útil si no se perfecciona con la mediación didáctica que hacemos los maestros. Y allí hay una clave importante. Por eso, para ir cerrando esta primera parte, creo que hay 4 sugerencias necesarias en las cuales debemos estar pensando. En primer lugar, algo muy importante que los maestros a veces obviamos o dejamos de lado, la teoría de una educación a distancia. Trabajemos solamente este mes, el próximo mes, no lo sabemos todavía, pero aquí la clave es que es necesario que nosotros tengamos presente la teoría de la educación a distancia y la sepamos utilizar. Un grave problema que tenemos los maestros en los últimos 2 sexenios fue el problema de que de pronto nos olvidamos de las grandes teorías pedagógicas o didácticas y le hicimos más caso a otro tipo de agentes que no tienen nada de pedagógico y que de pronto nos vinieron a meter cosas completamente diferentes a lo que es la esencia didáctica. Y trabajamos sobre ello, trabajamos sobre ello. Un ejemplo que les voy a poner, la famosa planeación argumentada, que de pronto nos volvimos locos y todo el mundo quería planear de esa manera. O la famosa secuencia didáctica, que de pronto una secuencia didáctica que tiene más de 35 años y que nació en un contexto diferente, de pronto muchos maestros quisimos trabajar con secuencias didácticas, pero lo más interesante era que aquellos que las conocimos en otros tiempos ya no nos acordábamos y los maestros nuevos pues de pronto no lo sabían ni de dónde surgía e hicimos cosas muy raras con las secuencias didácticas. También así, ya que tenemos una teoría de la educación a distancia, una parte fundamental de esta teoría es el diseño instruccional, o como en aquellos años le llamaban, el diseño de enseñanza. Un aspecto siguiente, un tercer aspecto, los aprendizajes esperados globales. Debemos nosotros trabajar aprendizajes globales por esto que les voy a decir. No todo lo que es importante para aprender está en el currículum. Por lo tanto, o en las temáticas de estudio. Por lo tanto, nosotros debemos aprender en estos escenarios resilientes a ir más allá del currículum. Y ahí es donde entra la clave. A veces muchos maestros, algunos directivos, pues tienen la necesidad forzosamente de cumplir con los aprendizajes esperados que están marcados ahí en el libro de texto o en el libro del maestro. Y no, tendremos también que aprender que en este caso, como los tiempos se reconfiguraron de manera fuerte, la clave es entonces redefinir nuestros aprendizajes esperados y globalizarlos. Y para ello nos va a ayudar muchísimo la transdisciplinaridad y bueno, lo que es propio de este webinar, las metodologías importantes de impacto para mejorar estos procesos. Veamos en un problema, en un primer momento esto que lo veíamos como problema, que se nos planteó como problema. Los maestros no tenemos teoría sobre lo que es y significa la educación a distancia.
Ese sí es un grave problema. Si nosotros pensamos que la educación a distancia es subirle a los chicos a la red algunas cuestiones o actividades o materiales, ya estamos en un grave conflicto. Si pensamos que la educación a distancia es mandarle actividades que él va a realizar en compañía de sus padres, ya hay un grave conflicto. No voy a entrar mucho a la teoría de la educación a distancia porque implica muchas cosas. En este webinar voy a retomar algunas cosas y en los próximos retomaré otros aspectos. Pero en ese sentido, lo primero que debemos nosotros tener claro es que la educación a distancia no es lo mismo que la clase presencial. Y con ello entonces es necesario cambiar la lógica de mediación y entrega de recursos considerando la pedagogía. Si le voy a mandar ciertas cosas a mis chicos, si les voy a hacer llegar por ciertos medios la información, las actividades, debe haber una mediación pedagógica. No es solamente un listado de resuelve esto, realiza esto otro, a las 11 de la mañana debes hacer esto otro, debes ver tu programa de televisión a tal hora y ya. No, debe haber una mediación pedagógica importante y que implica sobre todo considerar los tres aspectos nodales de lo que es la teoría de educación a distancia. Una teoría que no es nueva, pero que se está en estos momentos reactualizando con los medios digitales. Y, por ejemplo, esta teoría surgió precisamente en los años 70, después de toda la propuesta contextualizada que teníamos del conductismo y del humanismo, y empezó a manifestar una nueva forma de aprender para aquellos que no podían estar en las escuelas, o más aún, como sucede ahora ya de manera importante, para aquellos que asisten a la escuela y quieren seguir aprendiendo más fuera de la escuela. Y entonces esta teoría, que es muy importante que nosotros la tengamos presente porque es con la que vamos a trabajar al menos este mes, parte del otro y seguramente en otros momentos la debemos utilizar, nos habla de tres aspectos nodales. El diálogo o la comunicación y acompañamiento que debemos nosotros hacer como docentes. La estructura, que es a la que me voy a dedicar el día de hoy de manera profunda. La estructura o el diseño instruccional que debo yo plantear como docente para que mis chicos desarrollen sus competencias y su conocimiento. Y una última que la vamos a tratar ya más adelante en otro webinar, la autonomía del estudiante. Son los tres aspectos fundamentales, el tripié famoso de la teoría de la educación a distancia. Bueno, voy a iniciar de manera muy concreta, aunque esto les decía, lo voy a trabajar en otro webinar, el acompañamiento, la comunicación que debemos establecer con los chicos. Una parte importante que no debemos obviar es la siguiente. En educación a distancia, los horarios se rompen y los chicos pueden necesitar asesoría o algún acompañamiento pedagógico, y a veces no solo pedagógico, sino emotivo, a lo mejor emocional, a cualquier hora del día. Esa es una de las cosas que debemos considerar. No es que esto lo vas a realizar solamente de 8 a 1, así como lo estábamos haciendo cuando estabas en clase, ¿no? Lo que rompe la lógica, esta función paradigmática de la educación a distancia, es precisamente que no hay tiempos. No hay tiempos de recorte o de limitante que nos permitan a nosotros decir a las 2 de la tarde yo ya no atiendo a nadie. Porque las necesidades del chico tienen que ver con cuestiones muy concretas en un determinado momento en el cual ellos se pudieran encontrar. De esto vamos a hablar más adelante. Entonces, nosotros debemos cuidar cómo estamos acompañando a los chicos. Yo sé de maestros que definitivamente han dejado de ver a sus estudiantes desde marzo hasta este momento y no tienen mayor comunicación con ellos, salvo algunas cosas que de pronto los padres de familia les comentan. En ese sentido, tendríamos que pensar en lo siguiente: ¿cómo me estoy yo comunicando? A lo mejor utilizando la mediación de los padres de familia. ¿Cómo estoy yo de alguna manera desarrollando esa mediación emotiva con mis chicos? Y sobre todo, ¿cómo le estoy acompañando? De esto hablaremos en un próximo webinar. La autonomía del estudiante. Bueno, también esto nos vino a romper toda aquella situación de que el chico estudia solamente en la escuela y en las tardes hace una que otra tarea o ejercicio. Bueno,
Pues esta teoría del aprendizaje a distancia lo que nos dice en primer lugar es también que nosotros debemos preparar a los estudiantes para que trabajen autónomamente y, ojo, perfeccionen su habilidad de gestión del aprendizaje. Y seguramente la gran mayoría, si no es que todos, no lo hicimos. Y entonces los chicos se fueron a casa y de pronto no supieron qué hacer, cómo hacerlo. Y bueno, estamos dando tumbos en algunos casos, porque jamás les hemos venido desarrollando la autonomía de gestión del aprendizaje. Y con ello, pues bueno, esto es algo que también se presenta como una forma de trabajo que pudiéramos realizar en los próximos meses para nuestros chicos. De esto también trabajaremos en otro webinar. En lo que me quiero referir de manera concreta en este webinar es en la estructura. En la estructura. Y con ello aterrizaré con lo que es el método de proyectos. En primer lugar, la idea de la estructura implica un diseño de enseñanza eficaz. Como docentes, les vuelvo a repetir, nos metimos en una lógica rara de planeación ya desde hace algunas décadas en las cuales cambiamos la planeación diaria por lo que venía en el libro del maestro. Cambiamos lo que es la planeación diaria por semanarios, por algunas planeaciones mensuales. Inclusive, yo he visto en otros niveles, por fortuna no en educación básica, ojalá no sea así, pero he visto maestros que dicen que planean por semestre. Y eso no es planeación. Sobre todo, lo que hicimos fue más una programación y no una planeación. Luego nos vino la moda de la famosa planeación mediante lo que era la secuencia didáctica, nos metimos en otro tipo de situaciones. Al final, creo que un grave conflicto que tenemos en la actualidad es que se nos olvidó planear. Y sobre todo, no tenemos un teórico o alguien que nos ilumine sobre las formas de planear que podemos nosotros desarrollar para nuestro trabajo docente. Y bueno, la teoría de la educación a distancia es algo que insiste muy fuerte, muy fuerte. El trabajo pedagógico que nosotros le vamos a mandar, le vamos a subir a alguna plataforma a los chicos, debe estar planeado, con esencias concretas que nosotros conocemos. Entonces, algunos autores pues nos han dicho, la primera regla de un trabajo a distancia fuera de la escuela es un diseño instruccional eficaz. Cuando digo instruccional se refiere más a cuestiones de enseñanza y aprendizaje, que es como muchos autores lo manejan, el diseño instruccional eficaz, es decir, que sea pertinente y que dé cuenta de lo que los chicos necesitan para lograr desarrollar todo su trabajo. De manera muy rápida, porque no es propio de este trabajo que queremos desarrollar hoy con ustedes, no olvidemos, y esto nos lo decían los grandes autores de antaño, de los años 70, 80, que es donde se vino a consolidar esta teoría de educación a distancia. El diseño instruccional eficaz permite ver a la enseñanza como una ayuda adecuada. Habría que nosotros preguntarnos qué tanto nosotros estamos adecuadamente ayudando a nuestros estudiantes para que aprendan. Y la base siempre va a estar cómo estamos planeando esos procesos para que tengan éxito y los chicos logren sus objetivos. Pensándolo de la siguiente manera, que esto es otra de las aberraciones en las cuales caímos en los últimos años. Muchos docentes planeamos para tener contento al director. Muchos planeamos para el director, ya no ni para nosotros, que era la idea, para que yo tuviera una guía de trabajo durante el día, ¿no? Ahora planeamos para que el director esté contento y a veces hasta muchos lo refieren. Ya me autorizó el director mi planeación, ahora sí estoy tranquilo, ya la pasé, llego y meto esa planeación en el escritorio, ahora sí voy a trabajar lo que a mí de verdad me deja en el aprendizaje de los chicos. Entonces, pasamos de una planeación de docente a una planeación para el director. Y de pronto aquí lo que se nos presenta es que debemos planear para el alumno, para el estudiante. Por eso es necesario cambiar esta forma paradigmática de planeación. Porque, como dirían estos autores, planear significa garantizar que nadie quede en desventaja junto a los otros.
Y esto es algo que más adelante trabajaremos. ¿Cuál es la estructura de esta planeación? Bueno, la vamos a ver de la siguiente manera, en 6 aspectos concretos. El primer aspecto que debe tener esta forma de planear es precisamente el hecho de que haya una presentación del tema o de la problemática que vamos a trabajar. Con esta presentación del tema, nosotros pasaríamos a lo que es una motivación, parte importante del trabajo que hacíamos hace años como docentes, motivar a que el chico aprenda, motivar a que el chico se interese sobre la temática, motivar a que el chico le encuentre sentido a esa temática, ¿sí? También así, pues bueno, un tercer aspecto que era importante en estos procesos, estoy hablando de los años 70 y 80, ahorita actualizaremos, era estimular el análisis y crítica de la temática que yo estaré trabajando con mis estudiantes, como un tercer aspecto. Un cuarto aspecto tiene que ver precisamente con la idea de dar consejo y asesoramiento para que desarrollen mejor sus procesos de trabajo, de aprendizaje. No es solamente mandarles, proveerles instrucciones, eso es lo que cualquiera pudiera hacer, pero nosotros somos maestros. Y eso que cualquiera pudiera hacer, dar instrucciones, eso no tiene nada ni de pedagógico ni de didáctico. Entonces tenemos nosotros que diseñar didácticamente nuestra interacción a distancia con los chicos. Y para ello, este quinto aspecto implica organizar la práctica y la evaluación. ¿Qué actividades debe realizar para demostrar que ha aprendido? ¿Qué actividades debe realizar para poder evaluarse? Y que de pronto me traiga a mí las posibilidades o evidencias de que ha logrado lo que se pretendía. Porque a final de cuentas, la evaluación sigue siendo una parte importante de ello. Y creo que en un último webinar vamos a trabajar la evaluación. Y bueno, un último aspecto que en aquellos entonces nos sugería esta teoría era organizar la creación del conocimiento. Y con ello tendríamos los 6 pasos importantes para desarrollar la planeación para el trabajo a distancia. Para el trabajo a distancia. Ahora, una clave importante aquí, ¿esto se tiene que realizar con cada tema? Bueno, sería una locura. Sería una locura que con cada tema o con cada aprendizaje esperado tú tengas que realizar estos 6 pasos. No, la educación a distancia, ya lo manejaba en una anterior diapositiva, se realiza globalizando temáticas, globalizando aprendizajes esperados. Porque si no, de pronto esto se va a convertir en un verdadero infierno para nosotros los maestros. Inclusive, no solamente nosotros, los alumnos y los padres de familia. Con este antecedente de la teoría de educación a distancia, que es lo que estamos realizando, educación a distancia, vamos a pasar ahora a cómo pudiéramos nosotros, de cierta manera, trabajar en épocas actuales el aprendizaje basado en proyectos en tiempo de la pandemia, en tiempo de la contingencia sanitaria. En primer lugar, ya les venía comentando, ojo, este tipo de procesos se realizan para desarrollar competencias complejas, no para desarrollar los aprendizajes esperados unitarios de matemáticas, unitarios de español, unitarios de ciencias naturales, de ciencias, etcétera. Se utilizan para competencias complejas. Es decir, que podamos englobar, por eso hablaba hace rato de la transdisciplinariedad, que podamos englobar diferentes asignaturas. Y esta es una de las cosas importantes. Un error, desde mi punto de vista, que estamos sufriendo es el hecho de pensar que voy a seguir trabajando uno a uno los diferentes aprendizajes esperados. Ese es un grave error. Perdón, a distancia esto no es posible, ni pedagógica, ni humanamente, ya ni técnicamente es posible hacerlo de esta manera. O querer cumplir con el programa. Se nos está acabando el tiempo, hay que cumplir con el programa y deben ustedes mandar las evidencias de que lo lograron. No, esto no es así. En tiempos de pandemia y en tiempos de educación a distancia, las cosas cambian completamente.
Y para ello, en estos webinars que vamos a desarrollar, tenemos 3 metodologías muy importantes de impacto. Aprendizaje basado en proyectos, que la veremos el día de hoy, y aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en retos. El día de hoy trabajaremos la primera. Y bueno, con esta, de una manera, lo que debemos nosotros considerar es lo siguiente. ¿Cuáles son las características de un proyecto? En primer lugar, son 3 y se les conoce como las 3 R. 1, que sea relevante. Háblale de la realidad que está sucediendo o que están viviendo en este momento los chicos, ¿sí? Que sea real, qué es lo que ellos en estos momentos están viviendo. A veces tenemos una inopia muy interesante como docentes, que estamos viendo los problemas y pareciera ser que eso es algo ajeno a los chicos. No, aquí lo que importa es el tema que maneja el programa, el aprendizaje esperado que me dijeron que debiera desarrollar. No, cuando estamos viendo situaciones problemáticas muy importantes, por ejemplo, en esto de relevancia y real, podemos, como ahorita lo voy a poner como ejemplo, pues tratar de trabajar lo que es esta situación epidémica que vivimos. No hay nada más real, más relevante que esto que todos estamos padeciendo. Y yo les aseguro, porque en el sondeo que he hecho con muchos maestros, de pronto les digo, oye, ¿ya has trabajado algo del coronavirus con tus chicos, algo relacionado? No, estamos desarrollando lo que son los diferentes temáticas o aprendizajes esperados ya definidos. Ahí hay un error. Riguroso, pues todo esto plantea también un trabajo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. En ese sentido, nosotros debemos, por eso les digo, tenemos una inopia que no nos permite ver cuáles son los problemas o nos cegamos ante esos problemas y no vemos cuáles son esas situaciones problemáticas que los chicos están viviendo. La próxima semana, si es que es posible, trabajaré una problemática, por ejemplo, que la gran mayoría de sus estudiantes en la región sur del Estado de México están viviendo, sobre todo los municipios de Tenancingo, Villagrero, Coatepec de Arenas, ¿no? Están viviendo el hecho de que no están vendiendo la flor. Ese es un problema. Y entonces nosotros tenemos que retomarlo como una cuestión base de trabajo para con los chicos. Por lo tanto, aquí están las características básicas del proyecto. Veamos cuáles son los elementos clave de un proyecto para desarrollar aprendizajes y competencias. Y en este sentido, aquí estarían los elementos que nosotros debemos considerar para planear o desarrollar un diseño instruccional mediante proyectos. En primer lugar, un aspecto importante tiene que ver con lo que es la problemática, que ya les decía. ¿Cuáles son las problemáticas que los chicos están teniendo en este momento, que están viviendo en este momento? Y son muchísimas. A lo mejor otra de las problemáticas, aunada a esta que no están vendiendo la flor, que los plantíos están ahí quedando abandonados, ¿no? Pues las cuestiones también que tienen que ver con la situación económica. ¿Qué están sucediendo con los chicos en este momento? Cómo están viviendo estas situaciones de falta de dinero para mínimamente las necesidades primarias, como es la comida. También, en este sentido, debemos plantear la problemática. Un segundo aspecto que hay que plantear en un proyecto es las competencias y aprendizajes esperados, transversales o complejos. ¿Cuáles de mi programa de estudio puedo yo elegir que sean importantes y que se van a relacionar con esta problemática? No todos se relacionan, pero sí una gran mayoría se pueden trabajar con las diferentes problemáticas. Ya que vi cuáles son las competencias a desarrollar a partir de una problemática y cuáles son los aprendizajes esperados, viene el hecho de definir los propósitos, los productos finales y la temporalidad que maneje mi proyecto. En el próximo webinar voy a dar algunas características diferenciadas entre lo que es un proyecto, un problema y lo que es un reto. Y en ellas una clave importante es el tiempo. Los proyectos son, podríamos decir, a mediano plazo. A mediano plazo. Es decir, se deben desarrollar con un, podríamos decir, número importante de diferentes tareas para que los chicos las desarrollen a lo mejor en 2 semanas, 3 semanas, etcétera. Pero no significa
que tenga que estar cumpliendo con proyecto cada día, cada 2 días. No, los proyectos son a mediano plazo. Después, el cuarto aspecto tiene que ver con las preguntas guía, que son las preguntas que van a llevar a cabo, que van a reflexionar para llevar a cabo el trabajo. Un quinto aspecto se refiere a lo que son las tareas específicas. ¿Qué tareas le vas a dejar a los chicos para que ellos empiecen a desarrollar su aprendizaje y sus competencias o sus habilidades? Posterior a las tareas, entonces, vendría algo que es muy importante, los recursos. Si ya sabemos que los chicos no tienen acceso al internet, no tienen ni un celular ya de los viejitos, ¿cómo le voy a hacer yo llegar los recursos, no? Y yo sé de maestros que me han comentado que de pronto ante la situación de no poder mediar con algunos dispositivos tecnológicos, lo que han hecho es darles fotocopias a los chicos, hacerles una especie de compendio y llevárselos a los padres de familia para que los distribuyan. Entonces vean cómo tenemos nosotros que mediar qué recursos les vamos a dejar, sean digitales, sean impresos, sean de otra forma, pero cómo les vamos a hacer llegar los recursos. Porque si partimos de la idea de que solamente el único recurso que tienen es el libro de texto, desde ahí ya tenemos un obstáculo muy fuerte. Indiscutiblemente que puede ser un buen recurso el libro de texto, pero en un tiempo de sociedad del conocimiento, los maestros no podemos conformarnos a tener solamente como recurso el libro de texto. Entonces tenemos que pensar en otro tipo de recursos y cómo hacérselos llegar. El siguiente aspecto entonces tiene que ver también con las cuestiones de la evaluación. ¿Cómo les vamos a evaluar? ¿Cómo les vamos a evaluar a los chicos? O cómo ellos se van a autoevaluar para valorar lo que lograron en el proyecto. Y bueno, para cerrar, un aspecto importante que conllevan los proyectos es el ámbito de reflexionar y compartir lo que lograron. ¿Qué fue lo que me dejó este proyecto en lo personal? En mi familia, ¿qué fue lo que me dejó? ¿Qué fue lo que aprendí? Y no tanto como en un ánimo de querer verificar si aprendieron o no, no, sino más como una cuestión completamente reflexiva. Son los diferentes aspectos, 8 aspectos que mínimamente debe tener un proyecto y que deben considerarse para llevar a cabo su diseño, para que los chicos lo puedan trabajar. En ese sentido, veamos, por ejemplo, lo que sería el proyecto de lo que está sucediendo en la actualidad. El proyecto, voy a plantearlo de esta manera, del trabajo con el COVID-19, es decir, con el coronavirus. Voy a poner como problemática el coronavirus y a partir de ahí empezaré a desarrollar mi proyecto. Un primer aspecto, y esto lo voy a poner como ejemplo, cada uno de ustedes lo puede hacer de manera muy rápida porque tiene mucho más conocimiento que yo en esto, retomar cuáles son sus competencias, aprendizajes esperados transversales necesarios para desarrollarlo. Y lo voy a trabajar con 6º grado, considerando lo que es el Plan de Estudios 2011. ¿No? Entonces, en este sentido, si yo quiero trabajar la problemática del COVID-19 en la actualidad y cómo la están viviendo, padeciendo los niños y las familias, las comunidades, pues en este sentido debo definir cuáles son las competencias que desarrollaré en las diferentes asignaturas. Recuerden que un proyecto no se trabaja en una asignatura. Un proyecto debe englobar mínimamente 3 asignaturas. Mínimamente. Si puedes englobar todas, mucho mejor. Pero, por ejemplo, aquí estamos englobando 6 asignaturas concretas. Entonces, si yo planteo la problemática del coronavirus, puedo trabajar estas competencias que ustedes las tienen ahí en las diferentes asignaturas del 6º grado de educación primaria. Por ejemplo, formación cívica y ética. Puedo trabajar la competencia de aprecio a la diversidad social y cultural, el sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. Y ahí lo volví a repetir. En ciencias naturales, toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención. En geografía, manejo de información geográfica, aprecio a la diversidad social y cultural.
En lo que sería español, identificar las propiedades del lenguaje, emplear lenguaje para comunicar. En matemáticas, resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática. En historia, formación de una conciencia histórica para la convivencia, etcétera. Nosotros como docentes debemos definir cuáles son esas competencias que más va a potenciar mi proyecto. Puede potenciar todas, pero hay algunas que son más relevantes en este proyecto. Ya que definí estas competencias, ahora debo yo englobar los diferentes aprendizajes esperados y de una manera transversal. No es trabajar un aprendizaje esperado de manera unitaria. Eso no es así. En los proyectos hay que englobar, pero sí hay que tener clara conciencia de cuáles son los que se están desarrollando. Y les vuelvo a repetir, se desarrolla la gran mayoría, pero de manera concreta y específica pudieran ser estos en cada una de las diferentes asignaturas que de pronto definí que puedo yo empezar a trabajar con mi proyecto del coronavirus. Y entonces, por ejemplo, formación cívica y ética, reconoce la importancia de la prevención en el cuidado de la salud y la promoción de medidas que favorezcan el bienestar integral. En naturales, propone acciones para cuidar a los seres vivos al valorar las causas y consecuencias de su extinción en el pasado y en la actualidad. En geografía, distingue diferencias en la información geográfica representada en mapas y escalas mundiales, nacional y estatal. En español, resume información de diversas fuentes, conservando los datos esenciales. Matemáticas, resuelve problemas que impliquen leer, escribir, comparar números naturales, fraccionarios y decimales, explicitando los criterios de comparación. En historia, investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Es decir, muchas temáticas y aprendizajes esperados que estarían reunidos en mi proyecto. Y así como estos que yo rescato a manera de ejemplo, ustedes pueden rescatar otros. Y que se van a estar desarrollando mientras el chico lleve a cabo el proyecto. Y lo primero que también hay que dejar en claro es darle cierta información. Cierta información. Y por ejemplo, aquí rescato lo que de alguna manera está sucediendo en nuestro país. Y rescato algunos datos esenciales, este gráfico que maneja el periódico Universal, que lo manejó el día de ayer, sobre los datos que hay hasta mayo 4, ¿no? Donde de manera gráfica el chico se puede dar cuenta de lo que está sucediendo con los contagios en nuestro país. Seguramente en algunas comunidades donde ustedes están, algunos hasta dudan de que el coronavirus sea real, porque no sabemos que a lo mejor nadie se ha contagiado, ¿no? Está todo detenido, pero no sabemos ni por qué, porque no hay contagios. Pero no hay que olvidar que el chico debe tener en proyectos una visión global de lo que sucede, porque eso le impacta tanto en su comunidad, en su localidad, a nivel nación y a nivel global. Por lo tanto, el chico debe tener conocimiento de lo que sucede. Y yo le puedo hacer llegar, ya sea de manera digital, ya sea de manera impresa, este tipo de datos sobre lo que es el coronavirus para que él tenga información. Porque yo les aseguro que ante estas problemáticas reales que ellos viven, no hay información en los libros de texto. Porque los libros de texto fueron hechos para un momento determinado y en circunstancias regulares. Pero cuando suceden circunstancias extraordinarias que ya cada vez las estamos viviendo muy cercanas, tenemos nosotros que entonces redoblar el esfuerzo para darles cierta información que a ellos les ayude. Y aquí les puedo dejar a lo mejor una hoja con esta información para que ellos poco a poco puedan acceder. Aquellos que tienen posibilidad, ¿no?, de algunos municipios, algunas localidades que pueden tener acceso a la web, pues pueden a lo mejor ver algunos videos. Aquí por eso lo remarco con amarillo. Completar la información viendo este video. Y los chicos pueden ir a completar la información con ese u otros videos. Ya depende de los recursos que yo considere necesarios para que él se contextualice en la información que tenemos actualmente con el coronavirus. Ya que está esta información, pues bueno, también debo contextualizarle el proyecto. Ojo con esto que les voy a decir. Una clave importante es definirle al chico qué es lo que se pretende, qué se va a lograr. Porque a veces, tanto nosotros como ellos se acostumbran a que solamente es el maestro el que sabe lo que vamos a hacer al final y ya ni nos damos tiempo de explicarle
qué es lo que él va a estar trabajando. Se los pongo más práctico. A veces como maestros, de pronto viene una moda muy fuerte en la cual les decíamos, chicos, el tema de hoy es esto. Y lo dábamos como tema. Pero nunca le explicábamos qué iba él a desarrollar, qué iba a lograr como producto final. Entonces, ese es un aspecto que nosotros debemos cuidar. Y, por ejemplo, les puedo hacer llegar a mis chicos también la contextualización del proyecto, donde les digo lo que está sucediendo en la actualidad, porque es muy importante. Y aquí algo que les dejo en claro, el propósito. Los estudiantes diseñarán una campaña y ahí está el propósito que haremos para prevenir en su casa y comunidad los contagios del coronavirus. Pero es que en mi comunidad no hay contagios. Bueno, no significa que no puedas tomar esto como una forma de prevención para otro tipo de cosas, porque está sucediendo en otros lugares. Y los chicos recuerden que son planetarios, estas generaciones son planetarias. Después también tenemos que dejar en claro, ¿no? Por ejemplo, los chicos van a crear un producto final para enseñar a sus propias familias cómo protegerse mientras realizan el trabajo necesario. Y los tiempos, puede ser una semana, 2 semanas, depende ya del tiempo que pienses que van a estar desarrollando el trabajo. El producto final va a ser una campaña para prevenir el contagio. Va a ser una campaña que ellos hagan en su propia casa, con su familia, ¿no? Hay muchos niños que viven con varias familias a la vez, ¿no? Es decir, que son parte de varias familias a la vez, y de pronto los chicos pueden trabajar ahí. Si, bueno, no hay mucha restricción de salir en la comunidad, pues también pueden hacerlo de manera comunitaria. Pero uno aquí les deja las generalidades del proyecto. Teniendo esas generalidades, el siguiente punto es las preguntas que van a guiar tu proyecto. Y pueden ser tanto preguntas simples como preguntas complejas. Por ejemplo, simples muy concretas como ¿qué es el COVID-19? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se contagia? Otras un tanto complejas como cuál ha sido la evolución de contagio en diferentes países, que ya les implica investigar un poco más. Estar al pendiente de la televisión, del radio, de algunas ligas, de los que puedan, ¿no? Los que puedan en internet. ¿Cómo se puede prevenir el contagio? Y la más importante de nuestro proyecto, ¿qué acciones puedes hacer para concientizar a tu familia y comunidad sobre la prevención? Si se dan cuenta, estas preguntas y algunas otras que se pueden definir nos van a guiar durante todo el proyecto. Ya que están las preguntas, viene una cuestión muy importante. ¿Qué tareas va a estar desarrollando durante todo el proyecto para ir cumpliendo con lo que va a ser el producto final? Un proyecto se compone de varias tareas, pero ojo, aquí una aclaración. La tarea no es lo que nosotros conocemos como aquello que les dejo después de las clases, que es más bien una propuesta que surgió en los años 50, para que el chico reafirmara mediante repetición lo que hacemos. No, la tarea aquí es un trabajo concreto que debe realizar para poder ir completando las diferentes fases del proyecto. Y aquí en este proyecto, solo a manera de ejemplo, manejo 3. Por ejemplo, resumir las generalidades del COVID-19 en un texto. Esa es una tarea que va a ser a lo mejor en 2 días. Un análisis estadístico de la evolución de contagios en México, en el mundo, en México o en su localidad, si es que sucede así. Otra tarea, el desarrollo de un tríptico para la prevención del contagio. Otra tarea, la que ustedes imaginen, otra tarea. Mínimamente un proyecto se debe componer más o menos, dependiendo mucho de la profundidad que le quieras dar a tu proyecto y del tiempo, en promedio de unas 6, 7, 8 tareas, dependiendo mucho del trabajo que tú le quieras impulsar en este proyecto. Me voy a centrar solo en la tercera para explicar lo que sigue, porque ya que definimos las generalidades del proyecto, ya que definimos las competencias, los aprendizajes esperados que va a abordar, ya que definimos las preguntas guía que van a estar desarrollando el proyecto y las tareas específicas, pues es necesario plantearle a cada uno su tarea. Y cada una de estas 3
o 4 o 5 que ustedes definan, debe estar explícita, explícita. Y aquí les pongo este ejemplo de lo que es una tarea, que son pequeños párrafos donde uno le da cierto trabajo para que el chico desarrolle. Y dice así, muy concreta esta tarea: con la ayuda de tus padres de manera colaborativa, diseña y difunde un tríptico informativo. Y lo hago con los padres pensando de que están confinados, que están en casa, ya sea digital o impreso. Algunos lo pueden hacer hasta manual. Lo importante es que tenga a lo mejor una hoja. Ya ustedes definirán las posibilidades y recursos de sus chicos. Otros que a lo mejor de algunas localidades que están más urbanizadas pueden hacerlo de manera digital. Chicos que tienen a lo mejor posibilidad de una computadora. Pero en una hoja tamaño carta lo van a definir, en la cual manifiestan las problemáticas actuales que a nivel mundial se está padeciendo por el contagio del COVID-19. Si se dan cuenta, en la tarea ya hay diferentes actividades. En primer lugar, va a trabajar de manera colaborativa, ya sea con papás o con hermanos o con quien ustedes definan. Va a ser un tríptico, ya sea digital o impreso. En él va a manifestar las problemáticas que se está padeciendo con el contagio del COVID-19, etc. Así como las acciones necesarias para tomar conciencia y acción ante dicho flagelo. Consideren que el tríptico, y aquí les damos ciertas características que es necesario que ellos cuiden. Por eso es necesario siempre especificar bien la tarea. ¿Ya ves? ¿Te caí ahí? Déjenme apagar el micrófono. Es necesario que consideres que debe estar organizado este tríptico en aspectos con información científica, gráficos e imágenes demostrativas. Mínimo, y aquí va otra de las grandes actividades que va a hacer, se te pide realices 3 ejemplares de trípticos, pero si puedes hacer más, adelante, porque la idea es difundir, cuidando una inversión económica lo más limitada posible. Eso es otro de los aspectos que le estamos pidiendo. Siendo lo importante la difusión que se haga en la familia más cercana, con tus papás, con tus hermanos, ¿no? Que lo peguen en la puerta, en la ventana, etcétera, para que ellos entiendan esta situación de lo que es el contagio por el COVID. Entonces se dan cuenta, cada tarea debe tener su propia especificidad, porque este es un trabajo que a lo mejor va a estar desarrollando como proyecto en 3 semanas, en 2 semanas. Ya cada uno de nosotros define cuánto tiempo de acuerdo a la profundidad de las tareas que les dejamos. Y bueno, también para ello, pues es necesario que les proveamos de recursos, que les demos cierta orientación. No significa que se limiten a ellos, implica que ellos tengan conciencia de estos recursos que yo le doy, más allá del libro de texto, y otros que pueden ellos buscar, ya sea impresos o digitales. Compran un periódico diario que llegue a su localidad, seguramente va a haber datos del coronavirus. Acceden al internet los que puedan para ver qué está sucediendo con el coronavirus, se van a encontrar miles de ligas. Entonces, los que yo les puedo referir, los que yo les puedo inclusive proporcionar, un resumen, ¿no? Impreso que les lleve a sus comunidades, alguna otra cosa, ¿no? O los digitales que les pueda sugerir, checa esta liga, checa este video, checa esta información, etc. Entonces siempre es necesario también por cada tarea definirles qué recursos pueden utilizar. Aquí una parte importante, la clave en este tipo de trabajos no es tanto que le digas cómo vas a hacer de manera precisa tu tríptico, deja la creatividad. Si ves que lo pueden buscar, por ejemplo, en el internet, en YouTube, qué es un tríptico y cómo se hace, dales la posibilidad de que lo hagan y busquen donde puedan. Si ves que no tienen ningún recurso para el cual puedan ellos de alguna manera hacerse de cómo hacer un tríptico, pues entonces sí, mándales otra hojita impresa donde tú les digas características y cómo se hace un tríptico. Entonces hay ahí formas diferentes de trabajo con las cuales nosotros podemos desarrollar nuestro proyecto. Ya están los recursos y bueno, viene una parte importante para evaluar nuestro proyecto. Pensar cuál es el producto final, ¿no? Pensar cuáles son los productos diferentes para las tareas.
Yo sugiero que por cada tarea que implica cierto trabajo, a lo mejor el tríptico le va a implicar todo un día de trabajo, 2 días de trabajo, no sé, se haga una rúbrica. Las competencias, recuerden que se hacen mediante rúbricas. Un error, que ya más adelante lo voy a desarrollar en otro webinar, un error que estoy viendo es que los maestros no están evaluando. No están evaluando. A lo mucho lo que se hace es registrar si cumplieron evidencias o no cumplieron evidencias, pero no evalúan. Entonces aquí hay también un gran problema. ¿Cómo estamos nosotros valorando si los chicos lograron o no lograron lo que se les dijo? Y pensamos que con el hecho de registrar, Pablito entregó su evidencia de esta actividad. Mónica entregó su evidencia de esta actividad. Mari también. Y ya se la mandamos al director. No, miren, si están trabajando y están logrando. No, ahí hay que tener mucho cuidado en ello. Por ello, por cada tarea es necesario hacer una rúbrica. Y aquí les dejo un ejemplo de rúbrica. Para el caso que vengo manejando, el tríptico. Por ejemplo, algunas de las dimensiones a valorar serían los elementos del tríptico, el diseño del tríptico, presentación de los diferentes aspectos del tríptico, aportes de información científica, originalidad y creatividad, difusión, perdón, aquí dice revistas del tríptico, material adecuado y no caro. Es decir, con esto el chico, ojo con esto, no es que yo vaya y le evalúe al chico o que me mande el tríptico en foto o en video o que me lo entregue el papá y yo le evalúe al chico con esta rúbrica. No, la rúbrica es para que los chicos vayan viendo qué les vas a valorar, cómo se lo vas a valorar y qué necesitan para cumplir con lo que tú requieres. En ese sentido, la rúbrica también se le debe dar al chico. Esta va a ser la rúbrica con la que, ojo, en tiempos de pandemia te vas a ayudar para valorar tu trabajo, a lo mejor si puedes, junto con tus padres, si no, pues tú solito. Entonces, esta base también debe estar permeada. La evaluación mediante rúbricas del proyecto. Y bueno, ya por último, el último aspecto de un proyecto, la reflexión y el compartir. Reflexión y compartir. Cuando estamos en clases presenciales, por lo general, pues esto se hace en el aula, manera de plenaria. En tiempos de contingencia, lo que podemos hacer es también mandarles digital o impreso este tipo de reflexiones que ellos van a hacer. Y tenemos, por ejemplo, estas, les damos las instrucciones, porque no nada más es mandárselas con ciertas instrucciones. Y les decimos, bueno, responde reflexivamente lo siguiente. ¿Qué aprendiste sobre el virus COVID-19? Lista 2 o 3 ideas principales. Y ahí llevamos al chico a que reflexione sobre lo que aprendió. 2, enumera 2 datos sobre el virus COVID-19. Entonces se enumeran ahí 2, 3 datos, los que tú quieras pedirle. La siguiente, ¿cuáles crees que es la forma más importante de prevenir la propagación del COVID-19? Y ya entonces los chicos nos redactan. A lo mejor en otro momento hasta nos los pueden hacer de manera oral. Y 3, ¿qué crees que hiciste bien en esta actividad y qué podrías hacer mejor la próxima vez? Y entonces el chico entra en una cuestión completamente metacognitiva, de análisis sobre lo que él trabaja y cómo trabaja. Y con esto se cierra el proyecto. Con esto cerraríamos un proyecto. Todo esto se tiene que desarrollar. Si lo vas a mandar impreso, lo debes mandar impreso más los recursos si es necesario. Si lo vas a mandar digital, ahora esto nos facilita mucho la vida, las cuestiones digitales. Lo diseñas en tu computadora como maestro y se los mandas a los alumnos o los subes a alguna plataforma. En este caso, lo que va a ser, como ahorita veremos, ¿no? Classroom. Entonces, esta es la base importante de un diseño instruccional de proyectos. Para decirlo en términos más concretos, esta es la forma de planear un proyecto. Un proyecto. Pero esto es con lo que los chicos van a estar trabajando durante 3, 4 semanas, por proyectos. Pero van a estar desarrollando, a partir de las 5 o 6 tareas que hayas definido, van a estar desarrollando múltiples aprendizajes esperados, porque esto es uno de los problemas que tiene todavía nuestro sistema educativo.
no ha englobado la formación integral de los estudiantes y todavía queremos ver a los estudiantes como nos los decían los maestros de los años 50. En un lado tienes las matemáticas de tu cerebro, en el otro lado de tu cerebro tienes lo que es el español, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la clave aquí está precisamente en que nosotros veamos esa posibilidad. Y bueno, ya para cerrar, pues nosotros como docentes estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar, ya nos han dado algunos webinars, algunas orientaciones con la famosa G Suite en educación. ¿Qué implica? Que esto de trabajar en línea, que ahora ya se le denomina así, no tanto a distancia, sino en línea, va para largo. Y es la competencia que el maestro debe estar desarrollando. Ya les dije algunos errores que de pronto cometimos en estos momentos de pronto de sorpresa que nos tomaron. Pero no, como ya estamos desarrollando las diferentes cuestiones digitales, inclusive como decía alguno de los conductores en estos webinars que han tomado algunos de ustedes o todos, la idea es que te conviertas hasta en un edutuber. La idea es que puedas subir tus cosas a YouTube, a alguna plataforma, que puedas dar un curso ya en línea. Y bueno, lo que la SEP ha implementado ante esta necesidad es trabajar en cooperación con Google, la compañía de Google. Y bueno, en un primer momento todavía no les llegan las cuentas, yo no sé por qué están tardando tanto, ¿no? Ya llevamos casi 3 semanas de esta situación y todavía hace falta pues que lleguen las cuentas para que ustedes empiecen a trabajar con la G Suite o la famosa suite de Google, en la cual encontrarán ustedes todo este tipo de aspectos. Entonces, aunque ahí ya vienen cargadas las diferentes asignaturas y las temáticas que van a trabajar, lo que esta pandemia nos debe enseñar es que no debo restringirme solamente a lo que me presentan en la plataforma. Sería un error, y esto lo vamos a trabajar posiblemente la próxima semana, pensar que vamos a regresar a hacer lo mismo o a volver a la normalidad. Ese sería uno de los graves errores que como maestros cometeríamos. Es necesario potenciar lo que nos está dejando de aprendizaje y que nos está doliendo el aprenderlo en estos tiempos de contingencia. Por lo tanto, ya una parte importante la está impulsando lo que es la SEP. No sé si hay amarres políticos o no, pero lo importante es que nos están ofreciendo una plataforma libre y ampliamente para poder nosotros diseñar nuestro trabajo. Y bueno, la G Suite presenta este tipo de pestañas. Una de las que más nos vamos a ayudar seguramente va a ser la de Classroom, Google Classroom. Otra que seguramente nos va a ayudar bastante va a ser la de Meet o la de Hangouts, en la cual nosotros podemos hacer, en los casos que así se pueda, pues alguna situación relacionada de conferencias o videollamadas con los estudiantes. Entonces, estas son las que más vamos a estar trabajando. La que ahorita seguramente ustedes van a empezar a trabajar es la de Classroom. Es la de Classroom. Y con ella, pues bueno, Google Classroom nos presenta una posibilidad de lo que es una plataforma variada en la cual nosotros también podamos subir nuestros proyectos. Y de pronto que el chico pueda trabajar sus proyectos con todo el diseño instruccional que nosotros le subamos. A veces se dice que esto es mucho trabajo. Bueno, si estabas acostumbrado a llegar a la clase sin planear, a que los chicos solamente les dieras indicaciones de que saquen el libro en tal página, resuélvanlo y me traen lo que resolvieron, sí implica más trabajo. Pero si ya venías realizando un proceso de planeación muy fuerte, a lo mejor del diario, a lo mejor cada cierta temática, cada aprendizaje esperado, esto no va a ser muy fuerte. Al contrario, te va a facilitar muchísimo el trabajo. Por lo tanto, tenemos que irnos acostumbrando a ello. Y entonces Google Classroom nos permite, aun y cuando van a venir algunos contenidos cargados por las diferentes asignaturas, también nos va a permitir subir mis cursos, mis proyectos, mis problemas, mis retos. Y bueno, en esta pantallita podemos darlos de alta donde está el signo más.
que es algo que seguramente ustedes ya tomaron como orientación en un webinar, ¿no? Por la gente de Google. No es gran cosa las plataformas. Son tan intuitivas y fáciles. El problema a veces es que nosotros no queremos hacer uso de ellas. Pero son muy intuitivas. Le das en esta, donde está el signo más, y en automático empieza a abrirte diferentes pestañas para que subas tus indicaciones, tu material, tus recursos, la generalidad de los proyectos, y con ello, pues ya el chico va a ir desarrollando y entregándote los diferentes procesos que va a desarrollar, que va llevando a cabo. Y también te permite la plataforma, esta o alguna otra que de pronto te puede ayudar a ti. Esta es una de las más, podríamos decir, más sencillas, pero hay otras más complejas. Te puede inclusive hasta ahí almacenar, y está abierta la plataforma, te puede almacenar pues las diferentes evidencias. Ya no necesitas estar rescatando cada una para mandárselas a tu director o a tu supervisor. Ya la misma plataforma te las va a ir conteniendo y ya nada más es copiarlas y mandarlas, ¿no? Te puede ayudar a realizar algunas evaluaciones de la manera tradicional, como lo hacíamos mediante exámenes. Te puede dar ahí el almacenamiento de las calificaciones. O sea, te puede facilitar mucho la vida. Lo importante es que nos atrevamos a dar ese salto, ese salto. Y esos son los retos, estimados maestros, sobre lo que es el trabajo mediante proyectos. Y aquí cerraría yo esta participación. Y bueno, ahora esperamos que la maestra Lupita nos comente cuál es la mecánica a seguir. Muchas gracias, doctor. Ha sido un verdadero deleite el escucharle, pero sobre todo reflexionar sobre nuestro hacer y nuestro ser docente. Hay procesos a los que nos enfrentamos